iniciaron una tremenda campaña de difamación y de desprestigio en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y llama la atención, quien dio la cara primero fue justamente el expresidente de México, el expanista Felipe Calderón Hinojosa. Usaron a un pobre ex enfermero quien de alguna manera hizo su catarsis para lanzar injurias en contra de López Obrador, sin recordar que antes que López Obrador hubo otros expresidentes de México que no hicieron nada en el tema del abastecimiento de medicamentos. Quédate a saber los pormenores. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer que una red de corrupción desde la alta esfera del gobierno de la República pues se movía para hacer jugosos negocios en el tema de las farmacéuticas. Esto obviamente pisó callo, no le gustó quizá a políticos y a empresarios que hacían negocio con los medicamentos que no llegaban obviamente al pueblo de México, pero sí se llevaban pues todo el recurso, el millonario recurso a través de supuestas compras de medicamentos. Y bueno, expresidentes de México sin duda alguna tuvieron mucho que ver en este asunto, y llama la atención lo que el expresidente de México, el expanista Felipe Calderón Hinojosa, salió a decir inmediatamente, a responderle a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, este expresidente llamó irresponsable a Andrés Manuel López Obrador. Culpar a médicos clasifica para campeonato nacional, dice el expresidente Felipe Calderón. Dijo que ha habido muchas expresiones de irresponsabilidad en el gobierno de López Obrador. Además, acusó de negligente a la administración actual por el desabasto de un medicamento contra el cáncer, cuya falta de suministro habría provocado la muerte de una niña. En este contexto, la Secretaría de Salud se disculpa con familiares de niños con cáncer y promete garantizar abasto de medicinas. El presidente, el expresidente, más bien, Felipe Calderón, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que al no haber este medicamento, pues obviamente da cuenta de que hay una irresponsabilidad o que no saben qué están haciendo en el gobierno de López Obrador. El expanista acusó de negligencia mortal a la administración actual por el desabasto de un medicamento contra el cáncer. En este tweet pues da a conocer Felipe Calderón: ha habido muchas expresiones de responsabilidad de este gobierno, pero echarle la culpa a los médicos y a las enfermeras de lo que en realidad es culpa, cuando en realidad es culpa de quien ordenó bajarle el presupuesto a salud para dárselo a programas clientelares, clasifica para el campeonato nacional. Y bueno, déjeme decirle, obviamente que esto llama mucho la atención porque en este contexto pues se da a conocer una información que llama mucho la atención y que está obviamente en la opinión de la población en este momento, y que tiene que ver con esto que se da a conocer este caso que de verdad llama mucho la atención. Por ejemplo, a Felipe Calderón Hinojosa se le olvida que él fue presidente de México y que obviamente durante su gobierno pues hubo muchas denuncias de desabasto de medicinas en los hospitales. En gran parte del territorio mexicano se daba a conocer protestas por la falta de medicinas justamente en el gobierno específicamente de Felipe Calderón. Y bueno, lo que sí está generando una polémica en las redes sociales es lo que este ex enfermero del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, explota por las declaraciones de Andrés Manuel, y a través de su cuenta de Twitter el joven hizo fuertes declaraciones contra las últimas declaraciones del presidente sobre el desabasto de medicina. Y bueno, aquí está la fotografía. En un momento te voy a poner obviamente el video de lo que dijo este individuo. Y pues esto se da en el contexto de
pues el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido calificado bastante bien por las empresas encuestadoras. Está entre 70 a 80% de aprobación popular en cuanto a su gobierno, y eso habla de que Andrés Manuel López Obrador ha estado haciendo las cosas correctamente. Esto es lo que dijo este ex enfermero. Escuchemos el audio. Te lo pongo para que tengas tus propios criterios. Este era mi salario en el IMSS. Este era mi salario, ¿sí? 8,000, no, bueno, casi 8,000 pesos al mes, güey. ¿Sí? Un poquitito más arriba de los de limpieza. Y me estás diciendo que tú, si yo veo a una persona que necesita o que necesitaba algo de ayuda, ¿tú quieres que yo le compre los medicamentos? Es tu obligación, cabrón. Esa es tu puta obligación. Y te estás metiendo, sí, por las esquinas, por los lados, dando excusas estúpidas. Tenemos desabasto. En tercer nivel teníamos desabasto, cabrón. Y un día me llegó un señor que lo atropellaron y ese señor se dedicaba a estar limpiando parabrisas en un crucero. Su hijo de 16 años, que tuvo la increíble fortuna de que tener un trabajo y que su jefe lo afiliara al IMSS una semana antes del accidente, tuvo toda la fortuna del mundo, porque ese niño me preguntó cuánto hubiera costado. Yo le dije, no te hubieran alcanzado 5 vidas para pagar lo que tu papá le pasó. Yo le administré 1,500,000 pesos en un turno en terapia intensiva. ¿Y quieres que un limpiaparabrisas, que un niño de 16 años y un empleado jodido paguen esos medicamentos? Para eso estás tú, güey. ¿Sí? Y hablas con una irresponsabilidad completamente estúpida. No te importan ni las personas diabéticas, ni las personas con enfermedades crónico-degenerativas, mucho menos los que tienen trasplante de riñón porque son carísimos los malditos análisis, ni nada por el estilo. No te importa. ¿Y sabes por qué no te importa? Porque no tienes experiencia en nada de eso. Estás hablando con las putas patas. ¿Y sabes por qué me da coraje? ¿Sabes por qué estoy hablándote así con tanto coraje? Porque tengo cuerpos en mi espalda, pendejo, por la puta falta del desabasto de los malditos gobiernos, ¿sí? ¿Qué le dices a un padre que se fue a comprar una medicina de 20,000 pesos para su niño hemofílico que le faltaba? ¿Qué le dices cuando de repente ya no está su hijo, güey? ¿Sabes por qué? Porque se me murió en los putos brazos. No puedo dormir porque pienso en estos niños también. Y no es el único, cabrón. Ojalá y nunca tengas que agarrar a un niño de 6 años que está llorando sangre, que está vomitando sangre por todos lados y que tiene miedo porque no está su papá, pendejo. Eres un imbécil de mierda. Puta madre, cabrón. Bueno, y esto se origina porque Andrés Manuel López Obrador declaró lo siguiente sobre esta red de corrupción que existía justamente en el tema de los medicamentos, en donde había funcionarios del gobierno de la República y empresarios coludidos para llevarse el dinero, justificar el dinero con facturas quizá en entendimientos mutuos, estos negocios al amparo del poder público, con la venia obviamente del presidente de México en turno. Y bueno, López Obrador se refirió de manera muy clara, muy puntual a este tema, y desde luego que no le está gustando a todos los que hacían negocio, y sobre todo que López Obrador dé a conocer con toda claridad este nivel de corrupción que existía en los gobiernos. Escuchemos. Se está atendiendo lo de los niños, lo de los medicamentos, si hubo negligencia médica, si fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña, pues se tiene que castigar a los responsables, pero ser muy objetivos en estos casos y no mentir, no crear campañas de desprestigio. Lo que hay en el fondo, sin duda, hay una inconformidad, pero no solo de los padres y de los niños y de los pacientes, hay una inconformidad de los que vendían los medicamentos, porque se pasaban, se rayaban. El año pasado, lo tengo que recordar,
se compraron 90,000 millones de pesos en medicamentos y 3 empresas vendieron el 70%. Entonces, por ese influyentismo se está investigando a las empresas y tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos. Entonces es un asunto complejo, porque se pagaba de más, se robaban el dinero de las medicinas, había una gran corrupción, a pesar de que se compraban esos 90,000 millones de pesos en medicinas y en materiales de curación, no había medicamentos en centros de salud, en hospitales. Entonces están molestos, están inconformes, y es una red, como todo, de intereses, y muy fuerte, muy poderosa. Además, les recuerdo que no pudo el presidente Obama. Nosotros íbamos a poder. O sea, con todo respeto, no es que estemos diciendo que somos mejores, es que no vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder. Y yo hago una reflexión sobre esto. Vamos a suponer de que está en un hospital una niña, un niño, ¿sí? Y aceptando sin conceder de que no tiene el medicamento. ¿Qué sociedad somos? Si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño. De todas maneras hay que investigarlo. Y no tienen por qué faltar los medicamentos. Porque si no hay medicamentos, se toma un avión. Está permitido para eso, no para ir de compras o utilizar como era antes los aviones para ir de compra o los helicópteros para ir a jugar golf. Pero si es para ir a Estados Unidos, a la India, a donde sea, a comprar los medicamentos, se traen. Y en 3 días, 4 días se tienen. Si está de por medio la vida de niños, de seres humanos.